Bien, buenas noches, hermanos y hermanas que están nueva vez con nosotros en esta transmisión en vivo, en la que estaremos conversando sobre el libro del mes. Este mes de junio estamos tratando el libro Elecciones, 56 temas básicos, desde 52 temas, desde 1962 hasta el año 2019, y hoy estaremos agregando la carta pastoral de este año 2020 que emitieron nuestros obispos sobre las elecciones. Bien, ustedes que ya están con nosotros, recuerden compartir la transmisión para que otros también se conecten con nosotros y sigan este importante tema de elecciones. Bien, queridos hermanos y hermanas, con ustedes, Monseñor de la Rosa. Buenas noches, casi digo buenas tardes, pero es buenas noches a todos. Y qué bueno que tenemos cada miércoles el libro del mes. Y en el libro del mes vamos tocando diferentes temas y de paso también algunos libros. Vamos a pedirle al Señor, Dios nuestro, que lo llena todo, que nos dé sabiduría para que yo pueda decir lo que yo debo decir en esta noche, que me dé esa sabiduría para este mundo político, que nos dé sabiduría a todos y que nos ayude. Hoy quisiera tocar y volver sobre el tema. Estamos tocando el tema, el libro del mes, 52 temas básicos desde este libro sobre elecciones. Es algo, yo lo he dicho ya muchas veces, pero no deja de ser impresionante lo que la conferencia ha enseñado sobre esto. Permítame comenzar destacando cómo la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas, UNILCA, acaba de publicar y sacar un documento sobre el voto en conciencia. Tocó varios temas, pero es maravilloso el que nosotros los obispos digamos unas palabras, pero también los laicos digan su palabra sobre las elecciones, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y tenemos que resaltar otra vez cómo está el grupo Santo Tomás Moro, grupo de laicos que trabaja en la formación. Fíjense, quiero destacar, son los obispos y los laicos. Es decir, es la iglesia la que trabaja en esta dimensión de este mundo. Es verdad que nos tocan dos misiones, dos papeles distintos. Uno es el papel, permítame que vuelva a repetir, uno es el papel de nosotros, los obispos y los sacerdotes y los diáconos. Uno es el papel de estos ministros y otro el de ustedes los laicos. El de ustedes los laicos tienen otra dimensión. Volvemos a recalcar, yo soy dominicano, yo podría participar plenamente en política, pero la iglesia me pide que no sea partidista y yo acepté no ser partidista. Y yo podría hacerlo, tengo todo el derecho como dominicano de hacerlo, pero yo no lo hago. Y para ser un ministro de unidad, porque en las comunidades que yo asisto, en la diócesis donde he estado, en los lugares donde he estado, va gente de todos los partidos. Imagínense la basílica, va a llevar gente de todos los partidos. Entonces yo no puedo ser de un partido. Yo podría ser de un partido, lo podría hacer, tengo el derecho. Yo renuncié a ese derecho. Y ustedes los laicos, es al contrario, tienen que ser, tienen que tomar parte de la política partidista libremente. No pueden decir, si yo como laico católico hago tal cosa, no, sino como laico, como ciudadano, guiado por tu conciencia, que es lo que estamos resaltando,
tú como laico tienes que tener en cuenta la ética y tu fe, pero eso lo haces tú como cada uno en particular, y antes, sobre eso queremos volver a insistir, elementos que es necesario tener en cuenta. Entonces ahora los laicos han manifestado en UNILCA, pero fíjense, como laico, como UNILCA, habla de la participación en política, pero no dice vota por tal persona. Eso en las organizaciones de los laicos no podían ser. Hay algunos que le quieren pedir a los laicos, pero digan por quién hay que votar. Entonces dicen, no, son formaciones, ellos sí pueden decir particularmente por quién vota como político, y le decimos que los laicos deben participar en la dimensión política. Eso es muy interesante, en la política partidista. Por eso tenemos muchos laicos que están y que se presentan como tales en la política, pero no anda diciendo yo soy un laico político. Ellos en su conciencia tienen que tenerlos en cuenta. Por eso un laico tiene que también en cuenta, si un partido le dice, no, el partido nuestro es ateo, tú tienes que ser ateo, tú dices, no, ese partido en conciencia yo no puedo ser de ese partido. Tiene que tener en cuenta una cosa, el partidismo, a tener en cuenta la conciencia. Un laico que dice, bueno, aquí, oye, que su partido dice, en este partido nosotros vamos a la cogioca, a la corrupción. El laico dice, no, yo no puedo entrar en eso. Aunque el partido sea corrupto, tú no puedes decir, no, yo no puedo, este partido no debe ser, me gustan por otras cosas, pero no lo puedo hacer. Fíjense, ser laicos en la política, como el padre, como Santo Tomás Moro, un laico, canciller del rey. Yo he servido al rey en la política, pero primero estaba mi conciencia, estaba Dios. Cuando el rey le quiso obligar a que renunciara de Dios y que aceptara unas cosas inmorales, él dijo que no, te matamos. Y es mártir de la política, un santo político. Entonces, y él se confiesa laico, católico, laico que vive en política, pero primero servir al rey, servir a la política, pero antes se sirven los principios morales, que son los principios de Dios. Los principios éticos son los principios de Dios. En eso decimos lo mismo, solo que al decir ético hablamos de una manera más general y se tiene en cuenta esas realidades. Por eso nos alegramos, queremos resaltar y colocar y volver a colocar estas declaraciones de UNILCA que tienen su valor. Es la voz de los laicos en la iglesia. Yo he estado hablando de la voz de los obispos, pero hoy quiero recalcar esa voz pública de los laicos, los cuales es muy hermoso, UNILCA. Yo no sé si hay alguna pregunta, Sí, monseñor, hay una inquietud que a muchos pues genera mucho interés que usted aclare. Muchos dicen que ustedes, los obispos, al igual que los sacerdotes, no deberían de comentar ni hablar nada referente a la política porque esa no es su área. Lo de ustedes, pues, lo que le compete es la religión. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Qué opinión le merece a esto que muchos comentan? En primer lugar, yo debo comentar que debo tomar paciencia para no responderle de cualquier manera, de una manera malcriada, que lo podría hacer, pero no lo voy a hacer. Debe decir esto como introducción. Cuando me hacen esas preguntas que la iglesia no se debe meter, cuando me hacen esas críticas a mí o a la iglesia, yo siempre recuerdo, yo no suelo responder. Te voy a responder porque la pregunta tú me la haces y yo toda pregunta que me hagan me la hacen. Pero voy a introducirlo, la respuesta de esta manera. Cuando yo estudié en París comunicación, aprendí una regla que me marca toda la vida, de eso hace muchos años, ya casi desde
cuántos, hace 40 años, algo así, que yo estudié esto. El profesor de comunicación nos decía que en la comunicación uno tiene que tener en cuenta lo que dice la persona. En este caso, estas personas están diciendo que la iglesia, o mejor dicho, que la iglesia, que los obispos y los sacerdotes no debemos intervenir en política. Eso es lo que dice esa persona. Pero el comentador nos dijo, fíjense cómo lo dice y por qué lo dice. Fíjense en lo que no dice. Fíjense en lo que no dice, lo que está debajo. Yo eso siempre lo he tenido en cuenta, porque detrás de esa pregunta puede haber otras razones. Y yo aprendí todavía más en la vida, que algunas veces las razones puede ser a una persona, como a Jesucristo les pasó, aquellos fariseos que le hablaban de apedrear a la mujer, que apedreaban a la mujer porque era legal, ellos no querían averiguar esa verdad, que Jesús no lo dijera, sino que ellos tenían sus intereses. Ellos querían criticar a Jesucristo, querían aplastarlo. ¿Qué hizo Jesucristo? No les respondió a lo que ellos pedían, porque a ellos no les interesaba eso, sino tenían otro interés. El interés era atacar a Jesucristo. Entonces Jesucristo, ¿cómo le respondió? Diciéndole cosas personales a ellos. Y se fueron yendo uno a uno. O sea, lo que dice Jesucristo, le dijo a cada uno lo que tenía y se fueron. Porque ellos tenían sus intereses. Sus intereses. Igual que cuando a una persona que está metida, escúcheme, en adulterio, no quiere que yo hable de adulterio, la iglesia no se tiene que meter en eso. Tiene que dejar la libertad de sexo. Esa es la cosa que dice. Yo a esa persona no le respondo, porque yo sé que su interés está en eso. Una persona que es corrupta, no le va a interesar que yo hable de la honradez. Cuando habla de eso, yo le digo que empieza a atacar a la iglesia, yo no le respondo porque su interés es otro. Y además de eso, yo he aprendido personalmente. Jesucristo nos dijo lo otro: hay de ustedes si todos hablan bien. Entonces la gente que critiquen a la iglesia, eso hay que contar con eso. Y hay gente que va a pensar que hace bien en hacerlo así. Es decir, yo me acostumbré, por eso no respondo porque hay otros intereses. No respondo porque siempre me van a criticar, porque siempre me van a atacar. Pero ya que me hicieron la pregunta, déjame responderle. Y por otra cosa es lo de Pascal, que dice que hay que responder a la razón, pero hay razones que el corazón tiene. Entonces hay personas que hablan desde su problema. Déjenme poner este caso, porque también les va a ayudar. Había un joven de una diócesis concreta, que me dijo, yo era ateo, porque decía, ¿cómo Dios va a ser padre? Y así, yo no creía en Dios. Si mi papá me abandonó, Dios que no me ve, ¿qué va a saber de mí ni me ama? Pero ya un día me dijo, yo resolví el problema y yo he vuelto a Dios. Ya yo no soy ateo, yo amo a Dios. Entonces yo he aprendido que el problema de ese muchacho no era Dios. Y yo le iba a responder a él, a su mente, probándole la existencia de Dios y las manifestaciones de Dios. Aunque yo le presentara milagros, él va a buscar otras razones. Va a decir, son cosas de invento, eso es la gente que lo hace. Va a buscar otras razones, porque su problema no era de la razón. No es Dios su problema era del corazón. Desde que él amó al papá, me dijo, ahora ando con una guitarra para cantarle a Dios Padre. Antes andaba con un par de palos para hablar mal de Dios. Entonces hay gente que yo no sé por qué es. Entonces mira, algunas veces yo digo, si yo le hablo a la razón, lo que voy a golpear sus sentimientos, sus afectos, le voy a hacer daño. Entonces no le respondo, pero vamos a responder a la razón. Vamos a pensar que estoy hablando con una persona que no tiene problemas, que no lo hace por ningún interés, sino que lo hace por la razón. Entonces para las otras personas que están pensando con la razón, no que tienen problemas, sino que yo le voy a responder de esta manera, a ver si le respondo. Primero, cuando me dicen a mí, usted no puede hablar en política, yo le digo,
no lo respondo. Lo primero que yo les digo, ¿cómo que yo no puedo hablar en política? Yo soy dominicano. Dígame por qué yo no puedo. Pero es obispo, soy dominicano. No puedo hablar en política. Todo lo que me dé la gana. O no soy dominicano. Ahí ya yo le doy la respuesta. Que ya yo soy dominicano. Yo tengo una cédula. Y yo puedo, con mi cédula como dominicano, puedo hablar en política. ¿Tú hablas en política por qué? ¿Por qué? Porque eres dominicano. Si no, tú no tendrías derecho. Si viene un extranjero a decirle a los dominicanos lo que tienen que hacer, enseguida le decimos, tú eres extranjero. Pero a este le decimos, nosotros decimos, yo soy dominicano. Entonces, hay una posición mía, y ustedes los laicos entran en política. Entonces, una cosa es que yo renuncie a la política partidista, y porque renuncié libremente. Yo no estoy en un partido político, no porque soy obispo, sino sí porque soy obispo, y como obispo renuncié. Pero no, nadie me puede decir, usted no puede entrar en política partidista porque usted tiene que ocuparse de la religión. Tú también ocúpate de la religión. Y yo no sé con quién estoy hablando, quién me hace esa pregunta. A lo mejor a ese le tengo que decir, ocúpate de tu familia. Como yo no sé cuál es su problema, no le puedo responder así. A lo mejor a ese le que tengo que decir, usted se tiene que ocupar de la religión. Eres tú el que te tiene que ocupar de tu familia, que la tienes descuidada, que no atiende a tus hijos. Puede ser que ese es su problema. Y me está excusando a mí que me ocupe de la religión. Ustedes tienen religión. Usted, igual que a uno de ustedes que le dijeran, ocúpese de su familia, usted no tiene que meterse en política, déjele eso a los políticos. Todos son políticos. Porque todos tienen el derecho y el deber de elegir y ser elegidos. Todos. Nadie puede decirle a otro dominicano, aquí en la República Dominicana, usted no puede votar, ocúpese de su política, ocúpese de su empresa. Es dominicano. No me pueden decir eso. Entonces, puede ser que el problema del que tenga ese problema, los obispos se ocupen de, sea un problema que él tiene. Yo no lo sé. Pero yo sé de muchas personas que lo que tienen son problemas personales. Y entonces, como me preguntan la pregunta general, yo estoy hablando de manera general. Yo, Ramón de la Rosa y Carpio, no entro en política partidista. No entro. Yo no le digo a nadie con quién votar. Pero la iglesia me pide, gracias a Dios, que yo tengo que dar orientaciones morales en política. Eso sí, ¿quién me lo puede negar? Que yo diga que en la política, los políticos tienen que ser honrados. Eso, no, usted tiene que meterse en religión. Bueno, eso es religión. Pedir la honradez a la gente, eso es religión. Entonces, cuando nosotros lo que pedimos es religioso, pero no le llamamos religiosos, es ético, moral. Un político, cuando le decimos que sea, no sea político, es moral. Pero eso es religioso. Eso es de la humanidad. Aquí, en China, en Estados Unidos, en todas partes, el robar, yo no digo que es pecado. En lo religioso el lenguaje es pecado. Pero en la parte humana se dice es inmoral, ¿sí o no? Y en cualquier parte del mundo, el que es inmoral va preso. Y si aquí me dicen, pero aquí son corruptos y no van presos, ese es otro asunto que hay que resolver, que es el problema de la justicia. Fíjense que son dos problemas. Yo puedo decir, el corrupto ¿sí? es un ladrón. Y lo puedo decir como dominicano. ¿Quién me lo prohíbe? Yo no lo que yo me cuido es de decir tal partido. No entro en la política partidista. Ahí no entro. Pero como obispo, lo puedo decir como obispo y como dominicano. Las dos cosas. Esa pregunta de nosotros, los obispos. Fíjense, y nosotros diferenciamos entre nosotros los obispos, los sacerdotes y los diáconos, y ustedes los laicos. Y a ustedes los laicos, como decía el laico Tomás Moro, ese inglés que murió por defender la verdad en política, ese laico que entregó su vida totalmente
nos enseña en ese sentido de participar en la política guiado por su conciencia, guiado por su conciencia. Primero estaba el servicio a los valores éticos, y él decía que en la política no se puede vivir en política sin ética y sin Dios. No sé si respondo completamente a la pregunta. Si a alguien le queda alguna duda, pues la puede preguntar, pero está muy clara esta respuesta que acaba de dar Monseñor. Yo les observo, ustedes laicos, por ejemplo, en la República Dominicana hay un tremendo peligro. Ustedes los laicos tienen que tener en cuenta, cuando ustedes le dicen a los laicos, le están diciendo a los que están en los movimientos, a los que están en comunidades, y tú vas a participar en política. La política es corrupta, la política es un servicio, la política es un acto de caridad, de amor. Es verdad que invita a la corrupción, es verdad que invita a abusar del poder, es una tentación que está ahí. Ya les pasó a los reyes en Israel, que eran creyentes en Dios. Al rey David abusó de su poder de rey, se enamoró de una mujer que no era la de él y mató al marido. Ya les pasó, también hoy. Pero David no podía renunciar a ser rey. Ustedes los laicos tienen que entrar en política. Yo no puedo entrar en política partidista, pero permítame, yo no puedo entrar en política partidista, pero mis hermanos sí pueden entrar, y mis familiares pueden entrar, y no pueden decir, precisamente Santo Tomás de Moro decía, hay que entrar en la política para sanar la política. Yo sé que muchos de ustedes sufren cuando a mí un laico me dice a mí, Monseñor, yo no puedo, yo estoy ahí ahora y yo tengo que pagar, tengo que dar el dinero de la gasolina, y me critican porque yo no doy, no soy corrupto en eso, le piden y lo critican y lo murmuran. O aquel ingeniero, yo lo he dicho ya, o aquel ingeniero que lo sacaron, lo echaron del puesto porque era honrado, y querían hacer unas cosas y él dijo que no. Ah, pues te va. Y se fue, se quedó sin trabajo. Y se quedó porque él era honrado. Nosotros necesitamos laicos y laicas, así. Eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos, yo no puedo entrar en política partidista. Yo no puedo ser política partidista. Pero a ustedes, los laicos y los laicas, sí trabajen. Y no desanimen a los otros laicos. Fórmenlos. A nosotros el Papa nos ha pedido, nos piden, no se entren en política partidista, pero formen y acompañen a los laicos para que entren en la política partidista. Yo tengo la obligación de ayudar a los laicos. Hay gente que no le gusta, yo le pregunto, ¿cuál es tu? No le voy a preguntar, porque a lo mejor hiero su corazón de hijo, como el del muchacho. Cuando gente me dice ateo, yo no sé si es ateo, repito, por el problema que tuvo con el Papa. Y entonces estoy no lloviendo mojado, sino estoy hiriendo a las personas en lugar de responderle a su cerebro. Su problema es del corazón. Espero que si hay alguna pregunta que no quede tan claro esto, ustedes me vuelven a preguntar. Muy bien, Monseñor. Pregunta, antes de hacer esta pregunta que le hacen, a ustedes que están ahí con nosotros también pueden hacer sus preguntas al chat de este en vivo. Si quieren pues que no digan su nombre, pueden escribir al WhatsApp 809-978-8635. 809-978-8635. Por ese chat escriben las preguntas y pues como ustedes deseen se las hacemos a Monseñor. Monseñor, pregunta Juan del Carpio: ¿puede un corrupto morir de vejez tranquilo en su casa sin pagar por sus actos? La pregunta que tú haces es una de las preguntas que a mí me impresionan. Es decir, él puede morir sin pagar por sus actos. Pero hay una frase que dice, ese político corrupto
es él y su familia, su descendencia. Él pasará corrupto y pasará la historia como corrupto. Juan del Carpio, tú eres de la familia Carpio, aunque no quieras, porque todos los Carpios nacimos del mismo sitio. Esa persona, él paga, recuerda, hay tres tribunales: el tribunal humano, el de las leyes; el tribunal de la conciencia, su conciencia; segundo tribunal, el de la conciencia, se lo va a pedir; y el tribunal de la historia. Lo tremendo es que la historia le exigirá cuenta y la historia le va a decir ladrón. En España había me impresionó, en una plaza que estaba dedicada a un hombre, y tenía el nombre y tenía su estatua allí. Lo han quitado porque descubrieron que él era corrupto. No lo pagó en su vida, pero lo está pagando ahora. Ahora ese hombre no se cita. Juan, la historia cobra. Y no solamente la historia, sino la familia cobra. Fíjate en tu familia, y te animo, en tu familia, la continuidad. Eso es impresionante, cómo la historia y la familia cobra. Yo cuento mucho esta anécdota porque es impresionante. La familia. Ahora, por ejemplo, dale seguimiento a lo que le está pasando al rey Juan Carlos I, para que tú veas cómo sus nietos le están cobrando ya. Él tiene todos los millones del mundo en euros, y rey y todo eso. Pero lo que le pasó, yo llegué a un sitio, cuento esa anécdota, te la cuento también. Una joven me recibió, estaba en la recepción, ¿verdad? Monseñor, con mucha alegría y mucho entusiasmo, y me empezó a hablar de su abuelo. La manera que se expresó de su abuelo, yo le dije espontáneamente: pero se ve que tú te sientes muy contenta y orgullosa de tu abuelo. Y si yo me siento muy orgullosa de mi abuelo, por esto, lo ponderó, ¿verdad? Es decir, el abuelo lo ponderó. La otra que estaba ahí, otra joven, también yo conocía a su abuelo. Y le dije: pero yo también conocí a tu abuelo. Tú no me entiendes. Sí, pero no me siento orgulloso de él, porque fue corrupto y le puso otra mujer a mi abuela. No me siento orgullosa. Su hija lo pagaba. Su hija tenía que romper la cadena corrupta. Mi abuelo fue corrupto. La corrupción la pagó en su hija. Es decir, todo aquel que es corrupto, que es ladrón, tiene que pagarlo. Y no solamente eso, sino si no lo paga él, tienen que pagarlo otros. Sí hay que pagar. Lo grande de eso es que hay que encontrar personas que quieran corregir. Tienen que corregirse. Un hombre que pasa por el gobierno, un hombre que pasa por una administración, alguien tiene que pagar. No lo paga el corrupto. La generación que venga tiene que reparar lo que se hizo en la corrupción. Se paga. Pues existe el tribunal de la conciencia, le remuerden; existe el tribunal de los humanos, y existe el tribunal de la historia, y existe el tribunal de la vida. La vida tiene que pagarlo. Si no paga él, tiene que pagarlo otro. Y tenemos que estar preparados para corregir. Y en ese sentido hemos de parecernos a Jesucristo, que él pagó a precio de sangre nuestra salvación. Sí tiene que pagar. Si no paga él, tiene que pagar otro. Es tremendo. Y nosotros que somos creyentes, sabemos que si él no paga aquí en la tierra, tiene que ir al purgatorio. Tiene que pagar. Existe el otro tribunal, el tribunal de Dios. El tribunal de Dios, si él se arrepiente, no se va al infierno, pero tiene que ir al purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Una cárcel. Yo le llamo cárcel también, es un estado, un lugar, pero yo le llamo, es una cárcel. Tú tienes que ir a pagar lo que no pagaste aquí en la tierra, porque el amor de Dios es tan grande. Y fíjate que Dios nos pide, Juan, estoy dando una idea muy completa sobre esto, nos pide que perdonemos a ese sujeto que hizo ese daño. No le podemos decir: yo no te perdono.
nosotros también tenemos que perdonarlo. Sí tiene que pagar. Si, te vuelvo a repetir, si no paga él, pagan los otros. Monseñor, doña Petra Carreño, desde La Romana, pregunta: ¿es viable votar por un candidato que ha pedido la pena de muerte en casos determinados? Bueno, la pena de muerte históricamente, te voy a responder, Petra, de esta manera. La pena de muerte históricamente se ha dado y era admitida. La pena de muerte. La pena de muerte significaba ojo por ojo y diente por diente. Eso ha sido superado históricamente. La pena de muerte no es éticamente valable. Quitarle la vida a otra persona. Porque la persona puede arrepentirse. Sí hay que buscar una manera de separarlo de la sociedad. Por ahora, históricamente hablando, la solución es cadena perpetua. Pero la pena de muerte, quitarle la vida a una persona, significa la vida es lo más grande que tenemos. Ya tú ves que cuando se quiere embromar, digamos, los dominicanos, lo que le quitan es la vida, lo matan. Entonces, un candidato que busca la pena de muerte, uno tiene el deseo, por ejemplo, esos hombres que violan a una niña, ¿qué es lo que deberían hacer? Ojo por ojo y diente por diente. En lugar de eliminar al niño que salió de esas relaciones, lo que mucha gente dice, a él es que hay que matarlo. Pero nadie pide la pena de muerte para él, pide la pena de muerte para el niño. El aborto es una pena de muerte, el aborto es una pena de muerte, aunque no le llamemos así, aunque nos parezca duro. Y entonces hay el feminicidio, a esos hombres que matan a una mujer por celos, que se ciegan, ¿qué es lo que se pide? Pátelo a él, ojo por ojo y diente por diente. Tú ves, esa mujer que la mató el hombre, la mujer tiene que perdonarlo. Ella no puede decir ese maldito hombre y decir todas las malas palabras del mundo. Ella, según el mandato de Jesús, tiene que perdonarlo también. Y ese hombre, para que se pueda salvar, tiene que arrepentirse. Ahí entra toda la dimensión de la misericordia. Ahora, una sociedad que no comprenda la misericordia, ojo por ojo y diente por diente. Mataste, que te mate. Eso es igual que el tiempo de Hammurabi hace 9 siglos antes de Jesucristo, que era ojo por diente, una manera de la pena de muerte fue un avance, pero hoy es un retroceso después de Jesucristo. ¿Entiendes? Que si no quiere meter a Jesucristo, y no solamente después de él, sino históricamente es así. Pero todavía se discute la pena de muerte moral y éticamente. Ha sido un avance con Cristo Jesús. Perdonar no es que ese vagabundo ande de cualquier manera, hay que sacarlo de la sociedad porque sigue matando. Entonces, hoy por hoy la solución de las sociedades es preso, cadena perpetua. Muy bien. Miguel Marcelino le felicita por el tema que hoy estamos compartiendo, pero le gustaría que usted diera algunas orientaciones para votar en conciencia en un sistema corrompido y cuando las opciones son pocas. A veces, dice él, se piensa muchas veces no apoyar a algún candidato porque las opciones entonces son pocas. Miguel Marcelino, tu pregunta viene al dedo y me coloca para yo entrar en el tema que yo quería. Qué bueno que tú lo pones porque yo quería tocar ese tema. Mira, este libro, Elecciones, tiene 52 temas básicos. 52 temas básicos que lo pudiéramos tocar. Yo he tocado algunos y he votado el voto de conciencia. Ese tema está hasta el 2019. En el 2020, los obispos hemos sacado otra carta pastoral con motivo de los 60 años de la defensa de los derechos humanos en tiempo de Trujillo.
Por ejemplo, en esa época yo fui perseguido por Trujillo. Entonces, Trujillo me veía a mí como enemigo del régimen, pero no veía la parte que yo tenía, que era la defensa de los derechos humanos. Yo no atacaba a Trujillo, yo atacaba la muerte de los jóvenes. Y yo tuve que protegerme. Yo tuve compañeros que Trujillo mató, compañeros míos, seminaristas, y yo tuve que protegerme. Entonces, con motivo de esa carta pastoral del año 60, sacamos en el 2020. En el 2020 sacamos esta, y aquí hay que completar la 6ª edición de este libro. Esta es la 5ª edición, la 6ª edición. Que nos pide este libro le vamos a mandar la carta también, para que tenga, como, pongamos, no son ya 52 temas básicos, los 70, pongamos, o 72, son más. Entonces, eso que tú dices, ese tema, es muy bueno, que tú lo toques, porque en esta carta pastoral hay un punto, uno de los temas, que se llama la agenda política. No está aquí, pero está aquí. Te lo mandamos, te podemos mandar esto, el número 28. Aquí tú encuentras eso que tú acabas de preguntar, ampliado. Se llama la agenda política. Un servidor ha tocado muchas veces con los políticos que toquen el tema, y te lo digo a ti para que tú también seas, que ellos hacen promesas. Y los obispos le dicen, sí, usted es una promesa, pero ¿cómo usted la va a realizar? ¿Cómo usted va a ejecutar esa promesa? ¿Qué es lo que tú preguntas? ¿Con quién? Y entonces en el número 28 yo conté, hay 15 puntos que se le pide a los políticos como agenda política. Te lo voy a leer y te lo voy a repasar para que tú veas que tú le puedes pedir a ellos. Por ejemplo, punto número 1, una agenda política deben presentar una agenda, leo el texto, nuestros candidatos deben presentar una agenda de acciones concretas que indiquen cómo van a enfrentar los graves problemas del país. Una agenda, nosotros nos hemos acostumbrado a que nuestros políticos no hagan agendas políticas, no den acciones concretas que van a hacer, sino hacen promesas. Entonces, esas agendas concretas, imagínate tú que a los diputados, candidatos a diputados, le empecemos a decir ahora cuál es la agenda política que usted trae. Y todavía más, los diputados y los senadores, cuál es la agenda política que usted trae para la parte de la población que usted va a representar. ¿Qué usted va a hacer por este sector? ¿Qué usted va a hacer por este municipio? Al senador, ¿qué usted va a hacer por esta provincia? ¿Qué usted va a hacer? ¿Cuál es su agenda política? No, yo cuando sea senador, yo no voy a hacer lo que el otro hizo, voy a hacer, eso es una promesa, señor senador, respetuoso. Yo no voy a decir que no vote con usted, pero le voy a decir que haga la agenda política. ¿Cuál es la agenda política? Punto. Comienza precisamente la corrupción administrativa y los caminos para combatirla. ¿Qué usted va a hacer? No la promesa, no, cuando yo llegue, nosotros no vamos a, yo no voy a ser corrupto, pero ¿qué usted va a hacer? Y no solamente eso, usted no es corrupto, ¿cómo la va a combatir? Son 15 puntos que se traen aquí. El primero es el que tú me tocaste de la corrupción. Yo recuerdo que en México hay un presidente, no voy a decir su nombre, que me dijo una de sus partidos, a mi presidente me consta que no es corrupto, pero a él no lo vuelven a elegir porque no combatió la corrupción. Entonces aquí los obispos decimos la corrupción administrativa y los caminos para combatirla, pero no solamente prometerlo. Aquí estamos claros. ¿Qué usted va a hacer? ¿Promesa? No. Se está demostrando, en muchos países se están haciendo estudios sobre, y tú puedes buscar los países donde se han estudios de los políticos que prometieron y no cumplieron, y ahora le llaman mentirosos. Pues nosotros tenemos esto, entonces pidámosle
pidámosle en lo que tú dices con toda honestidad, tenemos el derecho de decirle: señor candidato a diputado por mi distrito, por mi circunscripción, por lo que sea, ¿qué usted va a hacer para combatir la corrupción administrativa? Fíjense eso. Vuelvo a la pregunta que me hicieron: señor obispo, usted no tiene que decir eso. ¿Eso que yo estoy diciendo es verdad o es mentira? Y yo tengo que decirlo como obispo. Y además de esto, como dominicano. Señor diputado, señor senador, señor candidato a la presidencia, ¿qué usted va a hacer para combatir? Repito, estoy repitiendo: la corrupción administrativa y los caminos para combatirla. Primer punto, son 15. Quizás no lo lea todos, pero segundo punto: la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer. ¿Qué usted va a hacer? Nosotros tenemos unas leyes ya, que hay que defender las dos vidas. Ahora se está hablando de las tres causales. La causal de las dos vidas ya está puesto en este país. El país, este país, por ley, por ética, ¿qué usted va a hacer para salvar las dos vidas? La de la mamá y la del hijo. ¿Qué usted va a hacer para salvar la muchachita violada y el hijo? Nosotros, los que trabajamos con la gente, hay mucha gente que no trabaja con la gente, pero los que trabajamos con la gente sabemos lo que sufre una muchachita violada y lo que sufre una muchachita cuando su mamá y su abuela la obligaron a abortar. La obligan a abortar. Y la muchachita me han dicho a mí, las niñas: yo sé que yo no voy a ir presa, pero ¿quién me salva a mí del trauma que yo tengo de haber matado a mi hijo? Yo tengo encima el trauma de la violación y tengo el trauma de haber matado a mi hijo. ¿Cómo salvar las dos vidas? ¿Cómo salvar a esa muchachita violada? Y ahora a esos candidatos que defienden la muerte del muchachito, yo le voy a decir: ¿qué usted va a hacer por la muchachita que fue violada? ¿Le mata al muchachito? ¿Usted eso le resuelve el problema? No le resuelve el problema. Esa muchachita tiene la violación. Lo único que salva a esa muchachita es hacer algo por ella, por su conciencia, por apoyarla a ella. Esa es la realidad de la vida. Eso te lo enseñan los psicólogos. No estoy hablando como, no te voy a decir esto, yo estoy hablando ahora como un psicólogo. Como un psicólogo. Esa niña que pasa, y los psicólogos me dan la razón, saben que es así. Y saben que se podrán encontrar algunos casos que digan: no es así. Algunos casos. Pero la mayoría de los casos es un trauma, otra muerte. La muerte. A esta muchachita la mataron psíquicamente, violentamente. Entonces, segundo punto, de los 15 que pedimos que debe tener la agenda política de no promesas. ¿Qué usted va a hacer por la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como el hijo por nacer? Fíjense que la posición ética es esa, no es la posición de ¿qué usted va a hacer por las tres causales? No, ¿qué usted va a hacer por lo que ya está, por lo que ya la misma ley dominicana piensa? Cuarto punto, ¿qué usted va a hacer por la violencia ciudadana generalizada? Señores candidatos, hay una violencia generalizada. Yo viví en la época de Trujillo, En la época de Trujillo nosotros teníamos miedo a la represión y a que nos mataran. Pero había una cosa, mis abuelos decían: había orden. ¿Qué usted va a hacer, señor político, por la violencia generalizada? Yo tenía miedo a Trujillo, pero ahora tenemos que decir la verdad. Los dominicanos tienen otro miedo. Tienen miedo a salir de la calle, que lo asalten, que lo maten, que les roben. ¿Sí o no? Ustedes, los jóvenes, tienen que pedir agendas políticas claras en ese sentido. Agendas políticas para que no volver a otra dictadura. Porque si los políticos no trabajan por la violencia ciudadana, entonces, tercer punto. Cuarto punto,
señor diputado, candidato a diputado, ¿qué usted va a hacer por la violencia intrafamiliar como una subcultura que demanda una atención urgente? Dos violencias, la ciudadana, son dos agendas. Señor diputado, ¿qué usted va a hacer para frenar la violencia intrafamiliar? ¿Qué usted va a hacer para que no haya, usando la palabra que la Real Academia dice que no se debe usar, feminicidio, pero usémosla porque es la que entendemos todos? ¿Qué usted va a hacer para frenar los feminicidios? ¿Qué va a hacer su gobierno? Usted va a crear, se puede preguntar, yo voy a crear, pongamos, ¿qué solución da? Ah, no, en mi gobierno la violencia intrafamiliar no se va a dar. Muy bien, muy buena su promesa, pero una agenda política, ¿qué usted va a hacer? Pero entonces, ya se me está acabando el tiempo, tú ves, en un quinto punto, plan de respuesta al problema del cambio climático que se incluye entre nuestras acciones. El calor que tú y yo estamos sufriendo ahora, sabemos que por el cambio climático. ¿Qué usted va a hacer, señor político? ¿Qué usted va a hacer por las playas dominicanas? Las playas dominicanas, que son parte de la economía de este país, del turismo, se le están comiendo los mares. Ah, eso no es así, que me lo digan a mí, que soy de Higüey, y sé lo que está pasando en las playas, y sé lo que tienen que hacer ahora. ¿Qué usted va a hacer por esas playas? ¿Qué usted va a hacer por la economía del turismo en ese sentido? Esa es el cambio climático nos está llevando. El calor que tú y yo tenemos ahora, ese calor no era del mes de mayo ni de junio, eso era para septiembre o agosto, por allá lejísimo. Pero el cambio climático nos lleva a eso. Entonces, tu pregunta se coloca en ese tema. Si tú quieres, te podemos enviar esto. Tú nos lo pides y te lo enviamos con mucho gusto. Otro tema sexto, la definición de políticas energéticas basadas en fuentes no convencionales. ¿Cuánto dinero ha invertido el pueblo dominicano en energía eléctrica? Y en tu casa tú no tienes seguridad que no se te vaya la luz un día, ¿sí o no? No lo resuelven. Señor presidente, ¿qué usted va a hacer? Promesas, pero no resuelven. Señores políticos que me están escuchando, a ninguno de ustedes lo estoy criticando. Son agenda política para cualquier político. No estoy siendo partidista, ni quiero serlo. Y el que diga que yo estoy diciendo que es para el partido, esto es para todos ustedes. Esto es para todos. No importa el candidato que sea en una de las cosas, una de las lecciones que tenemos que aprender los dominicanos es la lección al orden. Entonces, los dominicanos no respetan las leyes, se empieza por el tráfico. ¿Qué usted va a hacer para que en la República Dominicana aprendamos a que se guarden las leyes del tráfico? Ah, que yo no voy a hacer otro Trujillo. Mano, ¿qué usted va a hacer? No le estamos pidiendo una cosa del otro mundo, sino lo que nosotros sentimos. Así hay 15. ¿Qué usted va a hacer por los pobres de este país? Concreto, ¿qué usted va a hacer para erradicar el hambre? Uno se queda pasmado. ¿Cuántos millones han muerto después del coronavirus comenzó? Han muerto de hambre. El hambre es una pandemia más grande que el coronavirus. Nosotros estamos y podemos vivir. ¿Qué usted va? ¿Qué, señor político? ¿Qué programas tiene? No, ¿qué promesas tiene? ¿Qué programas tiene? ¿Qué agenda política? Bueno, así tenemos 15 puntos de lo que tú espero responder a tu pregunta sobre qué hay que hacer. No solamente la corrupción, son 15 puntos. Bien, que nadie se quede sin este libro, que pertenece a la serie Magisterio de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ahí está en pantalla el libro, Monseñor lo mostrará. Ahí está el libro
Elecciones. Pidan ese libro. Y también está Principios del Buen Gobernar. Este libro excelente también. Los dos lo pueden pedir al 809-978-8635. Y le anexamos la carta pastoral de este año 2020, de la que Monseñor en este último tema estaba comentando. Así que pidan el libro o los libros al 809-978-8635. Recuerden que estos libros están accesibles para todos. Con una simple ofrenda que usted haga, se lo hacemos llegar, y esta ofrenda nos servirá para seguir publicando otros. Así que me escriben a ese número 809-978-8635. Miren, vuelvo a recordar como comenzamos la unión de laicos, de instituciones laicales, los movimientos de la que forman parte de unos 65 movimientos, agrupaciones, grupos, equipos, asociaciones. Recuerden, lean, busquen en la prensa sus declaraciones. Son los laicos. Hay que alegrarnos. Y con esa pregunta que ustedes hacen, es la participación del laicado. El libro es lo que han dicho los obispos. Déjenme ahora decir, yo espero que dentro de unos años se escriban lo que dicen los laicos. No hay que hacerlo, vuelvo a decir, no hay que hacerlo, no hay que esperar a esto, porque ya tenemos los laicos que quieran participar en la política, que se sientan con vocación. Yo tengo mi vocación, yo soy vocación sacerdote, pero ustedes pueden ser llamados a ser laicos en la política, con vocación, como Santo Tomás Moro. Yo tengo la vocación, hay algunos laicos que me han dicho, yo tengo vocación de trabajar en la política. Eso es hermoso, porque yo espero que sean laicos que andan en su agenda política, empezando por la corrupción, que andan en su agenda política, que no queremos otro Trujillo. Nosotros tenemos que vivir democráticamente, cumplir con esa agenda política, que haya un orden, que no haya esa violencia, y que mi abuelo me decía, ay Ramoncito, tú no sabes, antes de mi abuelo, antes de Trujillo había mucha violencia aquí, era una inseguridad tremenda. Entonces mi abuelo me decía, pero gracias a Trujillo tenemos orden, uno puede dormir en el parque y no le roban. Pero yo no le puedo decir eso. Si mi abuelo resucita, se queda pasmado y dice, pues hemos vuelto a la época cuando yo era joven, antes de Trujillo. Entonces mi abuelo, que resucite, se va a morir de un infarto, por lo que ves. Entonces, que no necesitemos otro Trujillo, sino las leyes, la democracia. Tu pregunta fue muy buena y espero que te ayude y sigue en esa línea. Bien, repito, el número para conseguir, para que nos pidan estos libros: el libro Elecciones, el libro Principios del Buen Gobernar y otros libros también. Si desean ver el catálogo de los 80 libros de Monseñor, me escriben a ese número y se los enviamos. 809-978-8635. Monseñor, finalizamos con la bendición. Vamos a bendecirlo. Quiero bendecir de manera particular a ustedes los laicos que están preocupados y animar también a sus hijos a que participen en la política con estos principios, y que saquemos la idea de que es corrupta y que debe ser, que va a ser. Si no lo hacemos nosotros, que no tengan que esperar. Yo quiero bendecir ese trabajo, quiero bendecir a los laicos que están trabajando en la política y que trabajan como la iglesia para el bien común. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de las bendiciones, el Dios de los dones, el Dios del bien decir, los bendiga y los haga instrumentos de bendición en la política. Amén. Que la política sea una bendición. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bien, este encuentro ha sido organizado por la editorial de La Rosa y la Sociedad de la Palabra Multimedia. Pasen todos una feliz noche y espero su mensaje para recibir estos libros de elecciones y principios del buen gobernar. Buenas noches.